Hola, bienvenidos al canal. Pues en este video les voy a contar un poco de lo que hemos visto en las noticias, de por qué este terremoto o estos dos terremotos fueron tan destructivos. Y bueno, pues para empezar ya les había dicho en un video anterior que Turquía se encuentra en la placa de Anatolia y está rodeada por la placa arábiga, la africana y arriba la euroasiática, pero la placa de Anatolia es más pequeña que las demás. Y justo en donde ocurrieron los terremotos es donde se junta la placa arábiga con la de Anatolia. Y el primer terremoto fue pues a las 4 de la mañana, pero de 7.8, pero la intensidad fue muy fuerte y además el epicentro estuvo muy cerca de la superficie. De las ciudades más destruidas es la de Hatay, que pues de verdad es increíble ver cómo tantos edificios se cayeron. Al principio decían que eran 6.500, pero cada día aumentan y aumentan más, y un analista turco acaba de decir que en total hay 24.000 edificios fracturados, entre los destruidos totalmente. Y bueno, es muy impresionante también ver cómo se cayeron muchos edificios y que los materiales demuestran como la poca calidad que tienen. Hay una noticia que me dejó en shock, que era edificios nuevos están totalmente destruidos porque en los primeros pisos normalmente los usan para comercio y ya los siguientes pisos son viviendas, pero abajo pues hay tiendas como Bodega Aurrera Express, como el Oxxo, un poco más grande que el Oxxo. Y en una noticia dijeron que para este tipo de tiendas, para que tuvieran más espacio, cortaron las columnas en varios edificios. Entonces es muy ilógico que hayan cortado las columnas, porque pues es lo que sostiene al edificio. También, bueno, y por eso es que varios edificios se cayeron en las primeras dos plantas y lo demás está como de pie. También dicen varios arquitectos e ingenieros turcos que muchos edificios no tenían los cimientos adecuados para ese tipo de tierra del que hay en esta zona, y o además o eran muy insuficientes para la cantidad de pisos. También los edificios eran muy viejos, hay muchos edificios muy viejos, porque es una zona como, no sé, muy alejada tal vez de las grandes ciudades y como muy histórica. Bueno, muy históricas todas estas partes, entonces no sé, tal vez esto influye mucho en la construcción. Y hay muchos videos en Instagram y en Twitter que ya derrumbados los edificios están mostrando que pues el acero de las columnas, de las traves no estaba amarrado, el concreto se cae como si fuera un polvorón. Las losas de los edificios igual están deshechas como si fueran polvorones. Entonces, bueno, aquí en México no sé cómo se maneja en Turquía, pero en México cuando vamos a construir ya le pedimos a las compañías cementeras que nos den el concreto de acuerdo al cálculo estructural, ¿no? Pero pues aquí se ve que no sé, no hubo ningún tipo de regulación de ese tipo, no sé. Y estaban entrevistando a un rescatista mexicano
en las noticias que decía que es muy triste ver que la ayuda no llegó a muchas ciudades, y también lo denunciaban los mismos turcos en Twitter y en Instagram, que grababan, se estaban grabando ellos y diciendo: solo vinieron un par de rescatistas, se tomaron la foto y se fueron, y no ayudaron, o no sé si hasta este momento ya hayan entrado a esas ciudades. Pero este rescatista mexicano decía que los habían mandado de una ciudad a otra en helicópteros del gobierno turco, y que la gente que vivía en los edificios destruidos estaban afuera de los edificios, como, pues no tienen a dónde ir, ¿no? Y aunque han hecho campamentos, es muchísima la gente que necesita ayuda, que se quedó sin casa. Entonces le preguntaban: ¿y qué hace la gente? Y él decía que la temperatura es congelante, están a -10 grados, y la gente afuera está haciendo fogatas. Pero cuando veían que los rescatistas llegaban, los llamaban y les decían como podían: aquí está mi hermana, por favor rescátala, en los edificios en ruinas. También mucha gente decía que los primeros días después del terremoto, que escuchaban a la gente de entre las ruinas, pero que no sabían qué hacer porque la ayuda no llegó, y no sé si hasta ahorita estén llegando. Y a 228 horas después del terremoto, todavía rescataron con vida a una mamá y a sus 2 hijos. Entonces, bueno, yo creo que sí, bueno, la ayuda no fue suficiente, y ahorita el gobierno turco pues ya ordenó que los rescatistas extranjeros salieran del país, porque ya iban a entrar las máquinas, y mucha gente no está de acuerdo con eso, porque pues como les digo, a 228 horas rescataron a 3 personas con vida. Entonces pudiera suceder un milagro también, o varios milagros. Hay tantos edificios destruidos, y cada día los muertos aumentan muchísimo más. Ayer creo que iban en 31,000 y hoy van en 41,000 fallecidos. Los pues víctimas o heridos estaban en 90,000, pero pues no sé. También la ONU dice que estas cifras se van a seguir pues disparando, y pues hasta ahora es lo que hemos visto en las noticias, y pues nos vemos en el siguiente video.